Inserciones son anteriormente en el vientre frontal y posteriormente en el vientre occipital. En el vientre occipital sus inserciones son inferiormente 2/3 laterales de la línea nucal superior y superiormente termina en el borde posterior de la aponeurosis epicraneal. En el vientre frontal sus inserciones son superiormente en el borde anterior de la aponeurosis epicraneal e inferiormente en la cara profunda de la piel, región de las cejas e interciliar. Su acción principal en el vientre occipital es la tensión de la aponeurosis epicraneal y de igual manera tensa el cuero cabelludo posterior. Y en el vientre frontal es elevar las cejas. Sus inserciones son inferiormente en el cartílago lateral en la parte inferomedial del hueso nasal y superiormente es en la raíz de la nariz. Su acción principal es traccionar inferiormente la piel de la ceja. Su inserción de origen es en el tercio medio de la piel de la glabela y termina en el ángulo interno de la órbita. Su acción principal es tira la porción medial hacia abajo y provoca arrugas. Produce el fruncir el ceño. Su origen tiene en el ángulo interno de la órbita, tiene tendón directo insertado en la apófisis frontal del maxilar, tendón reflejo insertado en la cresta lagrimal del ungues y su inserción ángulo externo de la órbita. Sus inserciones son superiormente en la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar y termina en la piel del borde posterior del ala de la nariz y piel del labio superior. Su acción es elevar el labio superior y el ala de la nariz. Tiene dos porciones, porción transversa y alar. La porción transversa es aplanada, delgada y triangular. Su acción es dilatar las narinas, es decir, expandir superior y anteriormente. Se origina en la lámina facial en el dorso de la nariz y termina en el surco nasolabial. En cambio, la porción alar es aplanada, triangular y delgada. Su acción es aumentar transversalmente el diámetro de las narinas. Se extiende desde el surco nasolabial hasta el borde de la narina. Y su inserción posterior es unirse al espesor del surco nasolabial. Delgado, aplanado y amplio. Su inserción posterior es la mitad medial del reborde de la órbita inferior al agujero infraorbitario y termina en la cara profunda de la piel del borde posterior del ala de la nariz y la piel del labio. Su acción es elevar el labio superior. Es delgado, estrecho y alargado. Su inserción superior es la parte media de la cara lateral del hueso cigomático y termina en la cara profunda de la piel del labio superior. Su acción es tirar superior y lateralmente el labio superior. Tiene por forma aplanado, acintado y lateral al músculo cigomático menor. Su inserción superior es la cara lateral del hueso cigomático y va a cruzar a distancia al músculo bucinador. Va a terminar en la mucosa y en la piel de la comisura labial. Su acción es traccionar la comisura labial superior y lateralmente. Tiene forma elíptica y se divide en dos porciones, marginal o periférica y porción labial. La porción marginal o periférica tiene dos fibras extrínsecas que pertenecen a los músculos dilatadores y están compuestas por labio superior, fascículos inferiores del músculo buccinador y del músculo depresor del ángulo de la boca. Y labio inferior, fibras del músculo elevador del ángulo de la boca y fascículos superiores del músculo buccinador. Las fibras intrínsecas pertenecen a los cuatro músculos incisivos. Incisivo superior se inserta en el borde lateral de la fosa incisiva e incisivo inferior que se inserta en la eminencia alveolar del canino inferior y termina en la piel de la comisura labial. Y la porción labial a lo largo del borde libre del labio y sus fibras se van a extender en la longitud de los labios. Esta porción labial va a terminar en la piel y la comisura labial. La acción del músculo orbicular de la boca es determinar la oclusión de la boca. El músculo irrisorio es un músculo triangular y delgado. Su inserción está en la parte posterior que se une con la fascia mesentérica que está en la parte media de las mejillas y termina en la piel de la comisura labial. Su acción es traccionar la comisura labial lateral y posterior. Tiene forma corta, grueso y alargado.
Tiene 3 fascículos: superficial, fascículo medio y fascículo profundo. El fascículo superficial, sus inserciones, tiene superior e inferior. El superior, la lámina tendinosa, con el extremo anterior del arco cigomático hasta el ángulo inferior del hueso cigomático. Y el inferior, borde inferior y ángulo mandibular. El fascículo medio, sus inserciones son superior e inferior. Superior, fibras musculares y fascículas tendinosas en el arco cigomático, se dirigen verticalmente. En el inferior tenemos las fibras musculares y láminas tendinosas, termina en la cara lateral de la rama mandibular. El fascículo medio es más delgado y sus inserciones superiores son fibras musculares en la cara medial del arco cigomático e inferior, fascículos tendinosas de la cara lateral de la apófisis coronoides inferior del músculo temporal. También se encuentra la fosa massetérica, que tiene inserciones superior, el arco cigomático, posterior, borde posterior de la mandíbula y anterior, apófisis coronoides y rama mandibular. La acción del músculo massetero es el movimiento de elevación de la mandíbula. El músculo depresor del ángulo de la boca tiene una forma ancha, aplanada, delgada y triangular. Su inserción es inferior, parte anterior de la línea oblicua mandibular, inferiormente al músculo depresor del labio inferior. Termina en la piel de la comisura labial y labio superior. Su acción extraccional la comisura labial inferior y lateralmente. El músculo depresor del labio inferior, también conocido como cuadrado de la barba, tiene una forma aplanada y cuadrilátera. Su inserción, origen tercio anterior de la línea oblicua mandibular y termina en la piel del labio inferior. Su acción, estirar inferior y lateralmente la parte del labio inferior. El músculo mentoniano tiene una forma en la cual tiene pequeños fascículos a cada lado de la línea media. Ocupa los triángulos entre los depresores del labio inferior. Su inserción es las eminencias alveolares del canino inferior o la encía. Termina en la piel del mentón y su acción son elevadores del mentón y labio inferior. El músculo temporal. Sus inserciones de origen son la fosa temporal menos el surco retrocigomático, la línea curva temporal inferior y cresta infratemporal o esfenotemporal, mitad o 2/3 superiores de la cara profunda de la fascia temporal. De igual manera, tiene una fascia temporal inferiormente que se divide en 2 láminas, superficial y profunda. La acción de este músculo es producir movimiento de la mandíbula y haciendo posible el acto de la masticación. El músculo pterigoideo lateral. Las inserciones del fascículo inferior son la lámina lateral de la apófisis pterigoides, 2/3 inferiores, la cara lateral de la apófisis piramidal del palatino y la tuberosidad del maxilar. Las inserciones anteriores son el fascículo superior esfenoidal. Sus inserciones son la cara lateral del ala mayor del esfenoides, la cresta infratemporal, los fascículos tendinosos y la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Las inserciones posteriores son el fascículo pterigoideo y fascículo esfenoidal, que convergen posterior y lateralmente hacia el ATM. Entre ambos fascículos pasa la arteria maxilar en la mitad de los casos. Terminan en el borde anterior del fibrocartílago articular y en la fosita anteromedial del cuello condilar. La acción principal de este músculo es encargado de los movimientos de lateralidad de la mandíbula. Músculo pterigoideo medial. Sus inserciones son en la fosa pterigoidea, 2 porciones menos en la fosa escafoidea. La inserción de origen es en la porción profunda, se encuentra la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides y en la cara posterior la apófisis piramidal del palatino. En la porción superficial está la apófisis piramidal del palatino y tuberosidad maxilar. El músculo palatagloso es un músculo que forma parte de la lengua. Su forma es aplanado, fino y delgado. Su inserción superior es el velo del paladar, ocupando el espesor del arco palatagloso, y va a terminar en la lengua por fibras transversales y longitudinales. Su acción principal es elevar la lengua y estrechar el istmo de las fauces. El músculo estilogloso es largo y delgado. Sus inserciones son apófisis estiloides, cara lateral y anterior, y ligamento estilomandibular. Su trayecto es inferior, anterior y lateral.
Se divide en fibras superiores, dorso de la lengua hacia el vértice y tabique lingual, y fibras inferiores que atraviesan los músculos hiogloso y longitudinal inferior. Su acción es ensanchar la lengua, la retrae y la eleva durante la deglución. El músculo hiogloso tiene forma aplanada. Sus inserciones son cara y cuerpo superior del asta mayor del hueso hioides y va a terminar en el tabique de la lengua. Está compuesto igualmente por dos fascículos, fascículo basiogloso, cuerpo del hioides, y fascículo ceratagloso, asta mayor. Las relaciones superficiales de este músculo son glándula submandibular, conducto de Wharton, arteria sublingual y nervio hipogloso. Estas relaciones superficiales van a formar el espacio hiogloso-milo-hioideo. La acción principal del músculo hiogloso es deprimir y retraer la lengua. El hiogloso va a tener forma de abanico y va a estar aplanado transversalmente. Su inserción superior se va a originar en las fibras tendinosas y espina mentoniana. El músculo geniogloso al igual tiene tres fibras anteriores, vértice de la lengua, fibras medias, mucosa del dorso de la lengua y membrana hioglosa, y fibras inferiores, cuerpo del hueso hioides. La función de las fibras anteriores son retraer inferior y posteriormente el vértice de la lengua. La función de las fibras medias es atraer anteriormente la lengua, y la función de las fibras inferiores son tirar anterior y superiormente la lengua y el hueso hioides. El músculo longitudinal superior es el único músculo impar. Sus inserciones son tres fascículos, dos laterales, que son las astas menores, y un medio, que nace de la epiglotis y del pliegue gloso-epiglótico medio. Su acción principal es deprimir y acortar la lengua. El músculo transverso de la lengua, también llamado porción glosofaringea, su ubicación se prolonga hacia el borde de la lengua, donde sus fibras se confunden con la de los músculos estihoglosos, longitudinal inferior y geniogloso. Su acción es retraer la lengua superior y posteriormente. Su extensión, sus fibras van desde la cara lateral del tabique lingual hacia la cara profunda de la mucosa del borde lateral de la lengua. El músculo longitudinal inferior tiene una forma delgada y aplanado transversalmente. Se ubica en la parte lateral del músculo geniogloso. Su inserción posteriormente en el asta menor del hueso hioides y termina anteriormente en la mucosa del vértice de la lengua. Su acción es deprimir y retraer la lengua.